Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este su primer programa de Academia del Oro. El programa en donde te vamos a entregar información de primera mano de expertos en emprendimiento, inversión, ahorro y negocio, para que tú puedas tener en tu mano este conocimiento y aplicarlo en tu día a día buscando tu éxito personal y tu éxito financiero. Soy tu host y tu amigo Juan Carlos Cano y nuevamente te doy la bienvenida. Para comenzar el programa de hoy, nuestro primer programa de este círculo de programas que vamos a tener, tengo una invitada especialísima. Una persona que tuve la fortuna de conocer hace probablemente un año y que desde entonces, desde el momento que la conocí, la sigo por su entusiasmo, por su energía, pero sobre todo por la influencia que ella tiene en el mundo del emprendimiento en Chile. Amigas y amigos, para mí es un honor presentarles en nuestro primer programa a Geraldine Huertas. Geraldine, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, gracias por esa presentación extraordinaria y por ser la primera invitada también a este proyecto que es la Academia del Oro, que yo creo que sin lugar a dudas va a ser un éxito y nos va a ayudar a aprender mucho sobre también el mundo del oro. Gracias, muchas gracias, Geraldine. La verdad es que gracias a ti por aceptar la invitación. Me quedé corto con la presentación que me gustaría hacer porque efectivamente tu experiencia es muy valiosa. Tú eres una persona que recoge conocimientos desde las grandes compañías y multinacionales hasta compañías locales. Y todo ese conocimiento que tú hoy por hoy tienes, lo entregas de una forma, yo diría, muy generosa a todo el que quiera aprender, principalmente en el rubro de la gastronomía. Así que como yo sé que me quedé corto en la presentación, me gustaría que por favor le indicaras a toda nuestra audiencia un poquito más de quién es Geraldine Huerta. Bueno, en que actualmente yo soy fundadora de Match Emprendedor. Match Emprendedor es un ecosistema en el cual nos enfocamos en ayudar a formalizar y profesionar pymes. Pymes principalmente que han sido hasta el día de hoy del rubro de alimentos y gastronómico, y hago esa diferenciación porque gastronomía abarca restaurantes, pastelería, chocolatería, pero también el rubro de alimentos es mucho más amplio y es un área en la que también ayudamos a este tipo de empresas. Por otra parte, también soy docente de dos instituciones de educación superior, ahí trabajando formando a los futuros profesionales de Chile. Me encanta la docencia, creo que allí podemos impactar tanto con la experiencia profesional, el conocimiento y también entregar habilidades para la vida, que yo creo que no es menor. Comunicadora Sí, también, así es. en Ajá. Radio ADN, columnista, Wow. escritora, de todo un poco, la verdad. Creo que mi propósito está muy alineado con estas herramientas, ayudar, y puede sonar súper así como, wow, ayudar a hacer un país mejor y que el Sí. mundo sea un poco mejor. Creo que si todos uniéramos un poquito los granitos de arena que cada uno podemos aportar, porque todos podemos en nuestro entorno hacerlo, a construir una sociedad que sea mejor. Así es. Geraldine, efectivamente tú eres una persona generosa, que compartes el conocimiento, que compartes lo que tienes y quiero aprovecharte al máximo porque el tiempo es muy corto. Así que vamos rápidamente a contarle un poquitico a las personas. Yo quisiera que me profundizaras un poco más en la diferencia entre la gastronomía, ¿verdad? El mundo de la gastronomía y el mundo del alimento, por favor, para saber a quién le vamos a hablar. Vale. Cuando hablamos de gastronomía nos referimos a todo lo que es el rubro, por ejemplo, como te mencionaba, restaurantes, chocolaterías, pastelerías, etcétera. Ahí tenemos todo un nicho. Pero por otra parte, cuando ya nos vamos a la alimentación, ahí podríamos hablar de una food tech, por ejemplo, startup, que es el mundo de las startups, Ok, la creación de un producto nutracéutico, un probiótico, colágeno, etcétera, que ya son productos envasados, ok. o una chocolatería, pero que en el fondo ya quiera vender su producto de forma envasada. Una empresa de conservas, platos envasados, congelados, ahí ya nos retiramos un poco de lo que es la gastronomía, que es un comercio al paso normalmente, o cuando yo compro por delivery una hamburguesa, sino que ya es el diseño de productos que sean escalables. Ya hablamos de escalabilidad, cuando el producto es un producto que lo podemos envasar y que quizás hasta lo podríamos exportar.
¿Por qué no? Ahí nos vamos ya a la alimentación. Ok. Y ahí conectamos, empezamos y nos vamos hacia atrás en la cadena, incluso llegamos a lo que es el agro, los productores agroalimentarios. Entonces, se amplía la visión de lo que es el mundo de la alimentación, O sea, el mundo del alimento es muy amplio. muy amplio. Tú sabes que probablemente uno de los negocios que más existan en el mundo son los restaurantes, los negocios de comida. Entonces, las personas cuando dicen voy a hacer un emprendimiento, ¿por dónde comienzo? Entonces está quien comienza fabricando o preparando queques en la casa para empezar a vender. Con la llegada de tanto migrante a Chile, hemos visto cómo se han popularizado productos como los tequeños, las empanadas, hasta los perros calientes, ¿verdad? Pero todos esos negocios finalmente se quedan pequeñitos por la imposibilidad de escalarlos. Tú has tenido la experiencia de trabajar en grandes compañías, sistemas mundiales de distribución de alimento y en otras más locales. Cuéntame, por favor, a mí y a esa persona que tiene ese emprendimiento en casa, ese negocio en donde comenzó a vender algo de comida, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe tener en mente para que su negocio pueda crecer y que el mismo volumen del negocio no se lo coma a él o a ella? El consejo que le daría a los emprendedores que están partiendo desde su casa, como bien decías, de hecho, la mayoría de los negocios siempre parten haciéndose quizás algunos conocimientos un poquito más técnicos, es haciendo un prototipo. Cuando nosotros, la mamá elabora un prototipo de una galleta o hace sus primeras tortas, en el fondo está haciendo un prototipo de producto, que es lo que se llama en el mundo de los negocios. Hacemos el primer prototipo, después tenemos que, les recomendaría siempre empezar a estandarizar las mismas medidas, costear, costear esas recetas, porque ahí empezamos poco a poco un proceso de profesionalización del producto y es lo que normalmente los emprendedores no hacen. No tenemos estándares de costo, no utilizamos siempre, por ejemplo, el mismo chocolate. Y ahí viene la diferencia a cuando ya nos visionamos como diciendo, oye, yo aquí a 3 años quiero tener una pastelería que ya esté formalizada, tener mi resolución sanitaria, ir avanzando en el negocio. De hecho, hoy día justamente estaba viendo un contenido al respecto de cómo es la visión de negocio. Ajá. Y ahí creo que está la clave en los negocios que solamente se quedan en vendiendo, oye, un par de cositas al mes, a cuando ya tenemos una visión de negocio, porque nuestras acciones van a ser distintas. Geraldine, tú sabes que todos los seres humanos sufrimos de sesgos. Los sesgos son estos conocimientos o estas creencias limitantes que no nos dejan ver un poco más allá. Uno de los sesgos más grandes que tenemos los seres humanos es el sesgo del conocimiento, es decir, pensar que lo que yo sé lo sabe todo el mundo. Yo me he encontrado en todo el apoyo que brindo también a los emprendedores, que a veces uno da por sentado que un emprendedor sabe hacer un cuadre de caja, que cuando llega al final del día tiene la capacidad de estampar en una hoja o en un Excel cómo le fue, cuáles fueron sus gastos, sus ingresos y todo lo demás. Y también me he encontrado con que yo pensaba que todo emprendedor sabía hacer un sistema de costos y de establecer un precio de venta acorde a su trabajo y a los elementos que utiliza, en este caso a los ingredientes. Y me he encontrado con que no es así. Uno le dice a las personas, mira, para poder escalar tu negocio tienes que entender la receta, las medidas y los costos, pero la verdad es que muchas personas poco comprenden de eso. ¿Podríamos dar doble clic en ese tema de los costos un poquito para dar algunos ejemplos para ayudar a las personas? El costo es fundamental, ¿por qué? Porque permite hacer, número uno, proyecciones. ¿Ya? Cuando nosotros nos sentamos y costeamos una receta, ejemplo, vamos a hacer un queque, algo súper simple y cercano a la mayoría de la audiencia. Vamos a necesitar azúcar, harina, leche. ¿Por qué es importante costear? Costear me va a permitir después fijar el precio. Entonces, muchas veces caemos en los emprendedores, lo veo, o sea, no, yo vendo esto a 8.000 pesos porque la señora Juanita, que es mi competencia, lo vende a 8.000 pesos. Exacto, ese es el parámetro que tienen para establecer un Un precio por precio. la competencia. Pero, exacto, la competencia. Pero también ahí yo los invito a revisar. A lo mejor la señora Juanita
no está costeando ella misma bien, o compra los productos, o a lo mejor tiene alguien que le regala el chocolate, no tengo Ajá, idea. Entonces, yo no me puedo vender mi producto en base a lo que vende la señora Juanita. ok, Yo tengo que tener el trabajo de costear, incluir la logística, cuánto me cuesta ir a comprar, porque si yo a lo mejor voy a comprar sumamente retirado y gasto 5 horas de mi día, tengo que también valorar mi tiempo. tal cual. Entonces, hay un montón de factores que son sumamente importantes para costear. También entran factores como la eficiencia productiva. Ejemplo, y este ejercicio lo he hecho con algunas emprendedoras en la asesoría, Ajá, es, ¿qué me conviene? ¿Hacer galletas decoradas o vender pan de Pascua? El típico ejercicio en Navidad, por ejemplo, que acabamos de pasar la temporada. Claro, a lo mejor haciendo galletas decoradas las vendo a 2.500 de repente, más o menos en lo que se vende cada una, pero ¿cuántas horas de mi tiempo me demoro en hacer la galleta decorada? O sea, son tal cual. trabajos que son muy minuciosos, etcétera. Pero quizás haciendo pan de Pascua, que tengo un horno más grande y me caben 4 unidades, me conviene más hacer pan de Pascua que vender galletas decoradas. Ahí, ahí no quiero decir que hay mercado para todos y hay audiencia para todos. Entonces ahí también entra otro factor. Cada caso es muy particular, va a depender. Quizás la persona que vende galletas decoradas tiene el nicho y tiene la clientela. Tal Y a cual. esa persona sí le conviene vender galletas decoradas siempre y cuando las tenga bien costeadas y pueda expandir su negocio. Bien. Eh, Entonces, se mezclan muchas cosas, no es que hayan como, yo siempre digo, hay que saber costear, hay que entender de oportunidad de mercado, hay que entender de competencia, no hay una fórmula que digamos, no, solamente costea. Son varios factores, por ejemplo, los que implican el fijar el precio de un producto, el definir a qué me voy a dedicar. Así es. Entonces, mi querido emprendedor y mi querida emprendedora, tómese el tiempo de analizar efectivamente cuánto es que está costando todos los ingredientes o insumos que tenga el producto que usted está creando, cuánto tiempo le toma hacer eso, cuánto vale ese tiempo. Es más, calcule también un poco cuáles son los gastos de energía, de agua que conlleva la realización de su producto para que pueda saber cuánto vale cada unidad y poder establecer un precio no basado en la competencia, sino basado efectivamente en lo que te cuesta, ¿verdad? Ahora, aparte de los costos y la colocación de precio, si todos hacemos los mismos queques, las mismas galletas decoradas o los mismos panes de Pascua, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿En dónde entra la innovación y qué tan importante es la innovación en la creación de un producto? La diferenciación, y ahí viene lo que llamamos la propuesta de valor, es clave a la hora de vender un producto. Volvamos a la chocolatería, en este caso, vámonos a la chocolatería. Por ejemplo, si yo quiero vender chocolates, ya, sabemos que en Chile hay grandes marcas de chocolatería muy posicionadas. ¿Qué voy a hacer yo distinto? Pues preguntarme, ¿por qué me van a elegir a mí? ¿Van a elegirme a mí porque yo garantizo de que tengo un chocolate quizás sin gluten, un producto orgánico? ¿Qué historia distinta voy a contar? Quizás mi caja de chocolates va a ser una experiencia que te va a llegar el chocolate a la casa y que además voy a crear instancias y experiencias con el chocolate. Ajá, Me voy a unir a una marca que a lo mejor voy a hacer un mariaje con vino. Entonces ahí viene toda la creatividad y la diferenciación que nosotros podemos aplicar al modelo de negocio, porque yo me tengo que preguntar, ¿me van a comprar mi chocolate a mí porque es el más rico? Pero ¿por qué no van a ir a la góndola del supermercado y van a comprar una marca que ya está súper establecida y que también tiene una caja de bombones preciosa? Es preguntarnos, ¿por qué me van a comprar a mí? sí. ¿Cuál es mi diferencia? ¿Ya? Entonces, a mí eso es lo que de repente me da un poco de susto, que veo a emprendedores como que todos haciendo exactamente lo mismo, con el mismo packaging, la misma cinta. Me pasa mucho con las conservas, con las mermeladas, por ejemplo, que veo en tiendas, en Emporio, todos la misma etiqueta, envases café o etiquetas que son medias tierra, medias blancas, Sí, letras cafés, sí, y que uno termina comprando por precio o porque me tincó que esto, pero no hay un recordatorio de marca. Y tal ahí cual. viene cómo creo marca. La marca también es otro factor sumamente importante en el cual muchas veces los emprendedores no invierten en crear una marca. Las grandes empresas
no triunfan muchas veces porque tengan el producto mejor. Tal cual. O sea, no vamos a... Las marcas de hamburguesa, las más conocidas, no vamos a dar marcas acá, pero que están en el mindset, en el recordatorio del consumidor, no son porque tengan el mejor producto. Están ahí porque tienen un muy buen marketing, una Sí, muy buena comunicación, una buena ubicación estratégica. Han hecho ese trabajo. A bien. mí me da pena de repente porque veo productos muy buenos y se pierden porque no hay un trabajo de marca De marca y de detrás. escalabilidad y sobre todo de diferenciación, porque te voy a contar Así algo. es. Particularmente, yo no soy muy amante del café. Hay solamente un café que me gusta tomar y es el café de mi oficina. Ya, En casa lo saben muy bien porque tampoco tomo café en casa, solamente en la oficina. Sin embargo, en un viaje que hice a Dubái, me encontré con un café que definitivamente tenía que tomar, tenía que probarlo. ¿Por qué? Porque este café, esta tacita de café, tenía como cobertura en la parte de arriba una lámina de oro. wow. Entonces, yo dije, tengo que probar esto, tengo que ver a qué sabe un café con oro. Y me lo tomé, sabía un café mejor que el de mi oficina, definitivamente no era, pero me sentí con la disposición de vivir la experiencia de un café como de $20 por tener esta laminita encima. Y, y esa diferencia que le pusieron hacía que esta cafetería tuviera colas de personas para comprar ese café carísimo desde todo punto de vista, pero todos querían vivir la experiencia de probar un café con oro. ¿Has alguna vez en toda tu experiencia que tienes de alimentos, probado alimentos con oro? Sí, o sea, hay pastelerías que te ponen como laminitas de oro, he tenido la experiencia. También en Europa tuve esa oportunidad en pastelerías, especialmente como en Francia. Hay una que se llama de Pierre Bernet, que es un pastelero muy famoso, en que ahí hay pastelitos que tienen estas laminitas de oro. Y el oro, de hecho, bueno, en la alimentación, en la alta gastronomía, es un elemento que se utiliza, Sí, se utiliza ¿ya? para decorar, Para decorar. principalmente para decorar. Hay polvos de oro Hay también polvo de oro. que se utilizan. Como dato curioso, vamos a compartirle a las personas que el oro es el metal más maleable que existe. La maleabilidad tiene que ver con la capacidad de aplanarlo sin que se rompa. Es tan maleable que en laboratorios han logrado reducirlo a un átomo, eso es invisible a los ojos, a un átomo de grosor. Pero bueno, pero desde hace, no sé, 600 años hay empresas o compañías de generación en generación que se dedican a aplanarlo. Y te voy a dar un dato, y era el que te puede gustar mucho. Se llama pan de oro. Esta lámina se llama pan de oro. No tiene nada que ver con el pan, nada que ver con el pan. Es simplemente que viene del latín, que pan significaba plano, por esa razón. Pero esta lámina de pan de oro es tan delgada que 8.000 de estas láminas alcanzan 1 centímetro. Wow. O sea, es nada. 8.000 de estas láminas alcanzan ese grosor. O sea que efectivamente se puede comer. En el antiguo Egipto utilizaban el oro pensando que ayudaba a mantenerte para la eternidad y se tomaba el polvo de oro. Pues obviamente ya hoy no, pero es un dato curioso. ¿Qué más sabes con respecto al oro? Bueno, el oro en lo personal es algo que he tenido esa cercanía con el oro, ya que mi abuelo era joyero. Sí, Entonces, dentro de mi familia siempre ha existido esa como cultura de la importancia de la joya de oro. Eh, de hecho, yo creo que ahora último que como que uso más bisutería y ese tipo de cosas, pero antes mi mamá principalmente era como la joya de oro, la que viene de la herencia, oye, esto lo hizo tu abuelo, esa cultura del valor y la diferencia de una joya de oro. De hecho, ahora tengo un anillo que es hecho por mi abuelo. qué sé yo por tu abuelo. Qué lindo. O sea, de generación en generación y supongo que ese anillo es muy valioso para ti. Así es. ¿Tú recuerdas si tu abuelo llegó a tener monedas de oro, así como por curiosidad? Sí, sí, yo tengo, mi abuelo trabajaba en su momento, bueno, en Santiago Centro estaban las principales joyerías antiguamente y él trabajaba, pero tenía su taller en la casa. Y recuerdo que en su taller tenía las joyas, las herramientas, me acuerdo que tenía como estos que son para pulir, tenía los probadores de anillo, todas esas Ajá. cosas. Y sí, monedas de oro, de hecho es parte de lo que heredó, monedas de oro. Entonces, como que en la familia esa importancia del traspasar este valor de generación en generación
por lo menos en mi familia, siempre ha estado presente. Bien, ahora que estamos mencionando la importancia de la generación en generación y volviendo al tema de los alimentos, ¿cómo ves tú el traspaso de generacional de los negocios de alimentos? ¿Qué tan frecuente se ve esto? ¿Qué tanto puede afectar en la receta, el cambio de mano, verdad? O qué tan perdurables son en el tiempo los negocios de alimentos que cambian de generación? Bueno, yo tuve la oportunidad, no quiero dar marcas, pero pueden ver mi currículum Yo sí puedo dar de, marcas, yo sí puedo dar marcas, pero ok, continúa. de trabajar en una de las empresas chilenas más importantes de alimentación. Sí, Vamos a decir, a Castaño, la cual me siento muy orgullosa de haber estado ahí. Y esa es una empresa familiar que yo tuve la oportunidad de ver en los pasillos al dueño de esta gran empresa, de conocer a sus hijos también, que obviamente ahora cada uno ocupa en diferentes áreas del negocio. Eh, y es el ver de que es una de las empresas chilenas más importantes que tienen, si no me equivoco, creo que como 80 años en el rubro. 80 años, wow. Entonces, toda esa historia de que ellos eran inmigrantes españoles que llegaron, que partieron con la panadería pequeña y que fueron creciendo, abriendo otras líneas de negocio. Entonces, la alimentación tiene eso. O sea, yo creo que cuando uno como visión, volviendo a lo que hablamos anteriormente, de crecer, de estandarizar, de ver oportunidades. Yo creo que la visión cuando uno quiere invertir, cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere ser empresario, de tener esa visión global, es lo que nos va a permitir de que los negocios se traspasen. Y, y ahí hacer un hincapié, quizás lo podemos tocar, hoy en día Ajá. están tan acostumbrados un poco al cortoplacismo, de que todo es rápido, de que todo tiene que generar los resultados de forma inmediata, Sí, lo queremos ya de inmediato todo ya. inmediato, en 2, 3 años, tener el negocio, el imperio. Pensemos que los grandes inversionistas, los grandes fundadores de empresas, por lo menos acá en Chile y en otros países también, Sí. son generaciones en generación y es ese esfuerzo, es esa continuidad. No fueron grandes imperios que los lograron de la noche a la mañana. No fueron grandes imperios que lo lograron de la noche a la mañana. De todas formas, las nuevas generaciones marcan el ritmo de la economía. Hablando de los millennials, de Las la generación startups. Z, en ese momento, las startups, y siempre está esta sensación de que los que tenemos un poquito más de años que no somos millennial, pensamos que los jóvenes lo están haciendo de una forma distinta y que lo están haciendo como no corresponde. Pero tú estás en un ecosistema en donde ves mucho emprendedor, donde ves startups, más emprendedor creo que se junta con muchísimos emprendedores. ¿Cómo ves el nivel generacional? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones con respecto al emprendimiento y a las posibilidades de negocio que tienen? Creo que hay muchas oportunidades, como el dinero está afuera, está rondando, ¿ya? Hay muchas oportunidades de generar negocios, de generar conexiones. Em, sí, siento que es necesario aprender, estar en constante aprendizaje, adquiriendo conocimiento, estar en las redes del ecosistema, eso es sumamente importante para también poder acelerar el crecimiento de los negocios del rubro que sea, o sea, ya sea de alimentos, tecnológico, una fintech. Todas las empresas necesitamos en el fondo estar conectados, em, profesionalizarnos, estandarizar y obviamente enfocarnos en buscar nuevos clientes. Bien, tengo una idea de negocio. Tengo una idea de negocio, pero no se la cuento a nadie. Pero este negocio es muy bueno, ese negocio va a resultar, ese negocio va a salir y no se lo cuento a nadie. Por favor, guíame, Gerald. Dime qué debo hacer, qué me recomiendas que haga a partir de tu experiencia para que esto que tengo como una idea se pueda materializar, pueda conseguir, no sé, financiamiento, pueda conseguir información, pueda conseguir herramientas. Dime a mí como emprendedor nuevo, neonato, que estoy empezando, ¿cuáles son los primeros pasos que debería dar? ¿Dónde debería tocar las puertas? ¿Con quién me debería juntar? Siempre juntarse con alguien que ya haya hecho o que a quien yo admire, A quien yo admire. a quien yo admire. Ya, de hecho, en mi propia experiencia, yo siempre cuando quise partir, me busqué a los que estaban haciendo más arriba algo que se acercaba un poco a lo cual yo quería lograr. Buscar mentores, buscar espacios, comunidades en las cuales yo pueda compartir
las dificultades que voy a tener para emprender. Yo puedo ser muy experto en un área, puedo ser un ingeniero muy capo en un sector, haber trabajado en grandes empresas, pero emprender es distinto a lo que uno aplica en una empresa. Y eso pasa con muchos emprendedores que a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, ex gerentes de empresas, etcétera, que ahora quieren emprender. eh, pero es distinto cuando yo estoy emprendiendo por mis medios, porque Ajá, ya no tengo todo el soporte y toda la red que yo podía tener trabajando en esa empresa, ajá, que había un departamento de marketing, que sí, había un logística, que yo activaba una llamada telefónica y tenía todos los recursos disponibles. tal cual. Cuando uno emprende en solitario, necesita redes, necesita apoyo, necesitamos capital, necesitamos sumergirnos y también tener esas conversaciones. De hecho, cuando tú iniciaste la pregunta y mencionaste, no le quiero contar mi idea a nadie. Cuando no cuento y no tengo las conversaciones, yo creo que es uno de los principales errores, porque quizás otro ya lo intentó y no Sí, me va a poder dar feedback de qué falló, qué aprendió en el camino y me voy a terminar equivocando solo. Entonces yo recomiendo estar en el ecosistema, tener redes, tener conversaciones con gente que ya haya hecho quizás algo similar. Quitémonos ese paradigma de que a nadie se le ocurrió lo mismo. A mí me pasa con muchos emprendedores que hablo yo, no, y yo le digo, ya, ¿cuál es tu competencia? No, ajá. no tengo competencia, es lo típico. Ya, yo googleo y yo le empiezo a mandar, esta es competencia, esta es competencia, esta es competencia, o hace algo muy similar a lo que estás pensando hacer tú. Pues mira, me hiciste acordar de René Descartes, uno de los filósofos más brillantes que yo he podido leer. Y René Descartes, en su libro El discurso del método, él dice que estaba convencido que lo que él estaba pensando ya alguien lo había pensado primero. Estoy convencido que lo que yo estoy pensando ya alguien lo pensó en alguna parte. Si él, con esa brillantez que tenía, pensaba eso, ¿cuánto más ahora? ¿Verdad? Bien, los que están trabajando como empleados, porque tú bien mencionaste algo muy importante y vale la pena señalarlo. Cuando uno está en una empresa, efectivamente tiene todos los medios a disposición. Y la forma de trabajar en una empresa versus llevar un emprendimiento propio es muy distinto. Las dificultades son muy diferentes. Pero toda aquella persona que está trabajando como empleado de una compañía, aparte de hacer su trabajo de manera excepcional, tiene que enfocarse también en poder aprender el sistema por el cual funciona la empresa. Desde mi punto de vista, Gerald, todo se basa en sistemas. Existe un sistema en donde tú eres el 100% de la producción, que es cuando tú eres un emprendedor, que lo tienes que hacer todo. Existe otro sistema en donde tú contratas a personas para que lo hagan por ti, pero tú desarrollas el sistema, que son los dueños de los negocios. Finalmente existe también un sistema en donde tú no haces ningún trabajo, pero tienes el dinero para invertir en los sistemas de los demás. Entonces, si estás como empleado o empleada, aprende cómo funciona ese sistema para cuando salgas a dar tu paso de emprendimiento, tengas ya nociones más claras de todo lo que se viene. Gerald, nos quedan 3 minutos para terminar. Nos quedan 3 minutos. Así que en esos 3 minutos yo quiero conocer un poco más de Match Emprendedor porque lo conozco y sé los beneficios que tienen para hacer conexiones, hacer redes, los beneficios del ecosistema. Pero quiero que nuestra audiencia también se entere de cómo funciona Match Emprendedor, por favor. Bueno, Macha Emprendedor somos una comunidad que ya llevamos 3 años en el mercado. Nos hemos enfocado principalmente en lo que es el rubro de alimentación, gastronomía y alimentos. Sí nos ha ocurrido que de hecho yo te diría que desde el año pasado nos estamos ampliando a otros rubros. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en programas transversales para pymes y emprendedores. Y dentro de los desafíos y proyectos que tenemos este 2025, de hecho estamos lanzando lo que es nuestra membresía, ¿ya? Que ahí ya van a poder acceder a cursos, a formaciones en la cual va a haber un módulo enfocado en alimentación, pero también vamos a tocar temas que son más transversales. Y esta membresía también viene llena de convenios y alianzas que vamos a introducir en las cuales los emprendedores van a tener beneficios adicionales. Eso por el lado de los proyectos que tenemos este 2025. También una de las cosas que hacemos son las conexiones comerciales. Hemos realizado, estuvimos hace poco en el evento de Vilma Núñez
ya que ahí pudimos hacer conexiones valiosas, que llevamos a emprendedores que tuvieron presencia con sus stands, Sí, y ahí hacemos como conectores. Esa es la vinculación con el medio. O, por ejemplo, oye, tienes un producto y queremos hacer una conexión con alguna empresa, nosotros te acompañamos. De hecho, dentro de los cargos que yo tenía en las empresas, yo era tomadora de decisiones en grandes empresas. Entonces tengo esa visión para que tu producto está ya en el estatus y tu negocio para poder, por ejemplo, entrar al retail. Primero, hagamos un diagnóstico, ¿está tu producto preparado para entrar al retail? Y luego te acompaño a tener esas conversaciones, a tener la negociación, que ahí es donde muchos emprendedores después me dicen, oye, no, negocié con tal cadena, ajá, pero estoy saliendo para atrás porque en sí, verdad no calculé que este costo sí, estaba implicado, etcétera. Entonces sí, también viene toda esa oportunidad de generar ese acompañamiento, de asesoramiento, de, oye, acompañarte a la negociación y veamos que las condiciones realmente te favorezcan y no terminen hundiendo tu negocio genial, porque no se consideraron en la negociación. genial. Entonces, trabajamos en diferentes líneas y oportunidades, tenemos asesores de diferentes áreas. Yo, de hecho, yo soy mentora en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santo Tomás, lo cual me permite tengo muchos asesores que van desde posiciones estratégicas para poder acompañar pymes, en este caso, emprendimientos y empresas. Perfecto. Bueno, Geraldine, hemos llegado al final de nuestro programa, se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias mil por ser la primera invitada en nuestro programa. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu generosidad, por entregar toda esta información a nuestra audiencia y por favor, danos tu contacto, porque definitivamente muchas personas van a querer seguirte y continuar la conversación contigo. Bueno, nos pueden escribir al correo contacto@matchemprendedor.com. También seguirme en las redes, que tengo match-emprendedor y Jerry Huerta 2.0, que ahí hablo un poco más de mentalidad, de marca personal, que son elementos fundamentales también para trabajar en el emprendimiento. Muy bien, muchas gracias Geraldine nuevamente y muchas gracias a cada uno de ustedes por la compañía en el programa de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Recuerden que esta es la Academia del Oro. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.